Bienvenidos a Una Palabra del Corazón de Dios. Un momento para escuchar la Palabra de Dios con el pastor Diego García. Una Palabra del Corazón de Dios. Un saludo especial a todos los televidentes de City TV. Hoy, como todos los domingos a esta hora y enlazados con la emisora Fuego AM, estamos cumpliendo esta cita. Una cita con la Palabra de Dios. Un tiempo de reflexión, un tiempo de recibir dirección de Dios a través de su palabra. Una palabra del corazón de Dios se llama este programa. Y recuerda, estamos todos los domingos, 5:30 minutos de la mañana, por las redes sociales del pastor Diego García, canal de YouTube, Facebook, de Fuego AM, la emisora en Bogotá. Ahí estamos en Facebook y en YouTube, en el dial 1130 en el AM y en la señal de internet www.fuegoam.com.co. El propósito de este programa es tener un espaciecito en la mañana de cada domingo, en el amanecer de cada domingo, para rendir nuestro corazón delante de Dios y decirle: Señor, habla a mi vida, yo te necesito, guía mis pasos, Señor, dame ese alimento espiritual. Escrito está en la palabra, dice Jesús, citando la palabra de Dios, citando el Antiguo Testamento: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ese es nuestro alimento en este día. Hoy un día especial, muy especial para nuestra nación. Hoy día de elecciones. Hoy un día de salir a ejercer nuestro derecho, pero también nuestro deber como ciudadanos e ir a votar. Yo no te voy a decir en este programa: mira, vota por este o vota por aquel. Pero lo que sí te digo es que en tus manos están muchas decisiones que van a afectar toda la nación. La decisión que tú tomes en escoger gobernadores, ediles, alcaldes y todas estas instituciones gubernamentales, van a tomar ellos durante 4 años decisiones que van a afectar a cada uno de nosotros como ciudadanos en todos los rincones de nuestra nación. Así que yo te invito en esta hora a orar. Ora y pídele dirección a Dios. No te quedes en casa. Te tengo 2 planes preciosos hoy. Uno, ir a la iglesia, y el otro, ir a ejercer tu derecho de votar. Antes de salir de casa, nos preparamos con la palabra de Dios y le pedimos al Señor que hable a nuestra vida. Y quiero tomar hoy un testimonio, una palabra, un pasaje de la Biblia que tiene que hablar a lo profundo de nuestro corazón. La palabra de Dios, está escrito, es espada de 2 filos y penetra hasta lo profundo de nuestro corazón y de nuestra vida. Así que hoy vamos a ir al libro de Nehemías, al capítulo 4, al versículo 14. Voy a empezar casi por el final de la historia y tú me dices qué opinas de esto. Dice el versículo 14 del capítulo 4: Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Lo que está diciendo Nehemías es casi la declaración que hacemos todos nosotros, todos los días, que decimos: yo voy a trabajar por mis hijos, yo voy a trabajar por mi hogar, yo estoy haciendo esto por mi esposa, yo estoy haciendo esto por mi esposo. Pero cuando miramos qué es lo que estamos haciendo, nos damos cuenta que realmente decimos que estamos haciendo algo por los nuestros, pero los estamos dejando abandonados. Voy a poner un ejemplo. Hoy que trabajamos tanto, la gente trabaja hoy, hay personas que están trabajando desde muy temprano en la madrugada hasta muy tarde en la noche. Lo hago por mis hijos. ¿Pero no crees que tus hijos quieren pasar tiempo contigo? Ejemplo, pequeñito. Yo estoy metido en mi oficina todo el día y lo hago por mi familia, pero tu familia preferiría tener allí a papá. ¿Para qué? Para que les dé esa seguridad, esa cobertura de protección. Este es un pequeño ejemplo. Decimos que hacemos muchas cosas por nuestra familia, pero con nuestros actos estamos haciendo todo lo contrario. Hoy hay muchos jóvenes que sienten abandono, rechazo, hay sentimientos de orfandad, hay personas que viven muchas en una casa, pero se siente un peso tremendo de la soledad, cada uno metido en lo suyo, cada uno corriendo en lo suyo. Se han roto los vínculos en la familia, el amor, el afecto, nos hemos vuelto indiferentes. Si lo hacemos dentro de casa, imagínate lo que pasa afuera. Somos indiferentes a la necesidad de otros. Somos indiferentes, decía hace algún momento, a lo que tiene que pasar en nuestro país, a lo que está sucediendo y a lo que podemos nosotros encauzar el rumbo para que suceda. Entonces, esa indiferencia y esa dureza del corazón nos va a llevar a pensar o a actuar más bien de una manera insensible.
un corazón endurecido. La Biblia nos habla del corazón de piedra y del corazón de carne. El corazón de piedra simboliza el corazón insensible. Insensible primero que todo a la voz de Dios. Y el corazón de carne simboliza el corazón sensible. El corazón sensible a la voz de Dios, a los propósitos de Dios, al camino de Dios, a los mandamientos del Señor, que es que el amor sobre todas las cosas. El amor de Dios sana nuestro corazón, restaura nuestra vida y conociendo el amor de Dios podemos amar a otros. Nehemías es un líder. Nehemías es un hombre que fue escogido por Dios con una tarea específica. Empezó por este lado, porque aquí él transmite algo para motivar y levantar los brazos de los que estaban construyendo los muros con él. El Señor escogió a este hombre. Lo escogió con una tarea específica. Después de la cautividad venía el tiempo de la restauración. Y esa restauración tenía que ver con levantar los muros y cerrar bien las puertas de la ciudad, porque los muros abajo significa que no hay protección. Una familia, por ejemplo, con los muros abajo, el enemigo entra y sale cuando quiere y pisotea al que quiera. Pero cuando se levantan muros alrededor de nuestros hogares, de nuestras familias, quiere decir que estamos resguardándonos. Lo que tú haces cada noche, tú revisas en tu casa que estén cerradas las ventanas, que esté con llave la puerta, que la alarma esté encendida, porque tú quieres descansar tranquilamente y quieres proteger a los tuyos. Pero entonces este hombre fue escogido por Dios para levantar esos muros, para reconstruir los muros de la ciudad, y este hombre encontró oposición. La palabra de Dios nos habla, Sanbalat, Tobías, el amonita, Gesén el árabe, personas que se levantaron y no estaban de acuerdo con la construcción, no estaban de acuerdo con la restauración, y señalaban y se burlaban, y entonces decían que no iba a funcionar nada, y decían que estos se habían convertido entonces en enemigos del reino. Era todo esto acusaciones infundadas, falsas. Y sin embargo, estas acusaciones traían unos dardos venenosos al corazón de los hombres que estaban construyendo, y entonces había momentos como que sentían bajar los brazos y desanimarse. Nehemías les dice, mire, ¿cuál es nuestra motivación? La motivación de reconstruir, la motivación de restaurar. Y hoy quiero hablar de la restauración de las vidas. ¿Por qué? Porque cuando tú vuelves el corazón a Dios, comienza esa restauración en tu vida. Y la motivación para restaurar es nuestras casas, nuestros hijos, nuestra familia, la restauración total de los hogares, del corazón de mis hijos, la restauración del corazón de mi esposa, la restauración de mi vida, de mi propio corazón. Y entonces este hombre les dice, ojo, acuérdense del Señor, no interesa lo que estos hombres estén diciendo, ustedes acuérdense de Dios y tengan puesta la mirada en el Señor y en su corazón tengan algo, a sus familias. Ténganlos allí presentes, que lo que ustedes están haciendo va a bendecir no solo a sus hijos, sino a muchas generaciones. Si de pronto alguien me está escuchando y dice, bueno, yo no tengo hijos, no tengo nietos, pero dentro de la voluntad de Dios está que tú tengas esos hijos, esos nietos, esos bisnietos. Entonces todo lo que tú haces, estás dejando una herencia de bendición o una herencia de maldición. Aquí estaba este hombre, miré y me levanté y le dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro a su tarea. Hubo ánimo en el pueblo, el enemigo se dio cuenta que sus acusaciones y sus dardos caían por tierra. Y esas acusaciones y esos dardos es cuando hay burla y señalamiento en tu vida. Ay, ahora tú vas a creer en Dios. Ay, ahora se volvió cristiano. Ay, ahora le lavaron el cerebro. Y tú tienes en mente, esto lo estoy haciendo por la restauración de mi vida, por mi hogar, por mi familia. Pero para llegar a este punto, el líder Nehemías, para llegar a este momento específico de compartir una palabra de ánimo y de bendición a todo un pueblo, tuvo que haber sucedido algo, tuvo que haber un llamado de parte de Dios. Hoy en día muchos creyentes hablan del llamado de Dios. Y cuando hablamos del llamado de Dios pensamos en un título o en una posición. Yo tengo un llamado y ese llamado es que voy a ser pastor, que voy a ser evangelista, que voy a ser líder. Ese llamado es que voy a ser empresario. Ese llamado es que voy a ser un hombre próspero. Y todos esos pueden ser planes de Dios en muchos de los que me están escuchando y viendo en este momento. Pero te voy a decir ¿dónde está realmente el llamado? En el capítulo 1 del libro de Nehemías también dice así la palabra de Dios. Palabras de Nehemías,
hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y le dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y está este hombre en un momento que recibe a algunos conocidos y les pregunta por el pueblo. Cuando él les pregunta qué ha pasado con la gente del pueblo, le hablan del gran mal y afrenta en el que están. Te voy a traducir eso o traerlo a este tiempo. Tú preguntas qué es lo que está sucediendo en este mundo que parece que se hubiera perdido el control. Y sales a las calles y ves en los parques a los jóvenes consumiéndose en la droga, en el alcohol, en no tener un futuro, jóvenes sin esperanzas, heridos en su corazón, rebeldes en su corazón, que simplemente están yendo en contra de todo lo que signifique autoridad, destruyendo sus vidas. Pero también escuchas de tus familiares, de los compañeros del trabajo, los hogares que se destruyen, los divorcios que hay, los padres que abandonan a sus hijos, los hijos que se sienten huérfanos, así su papá y su mamá estén vivos. Y entonces escuchas los hombres de Dios, los que han servido, los que han liderado, cómo han caído en las garras del enemigo, cómo han tropezado en el pecado y se han apartado en cambio de ser restaurados. Y miras a los gobernantes, y miras los noticieros, la corrupción, y miras en nuestras ciudades la inseguridad. Y todas estas cosas, en cambio de generar en ti un rechazo o una queja, lo que generan es que dolor profundo en tu corazón. Ese es el llamado de Dios sobre las vidas. El llamado no es a ocupar un título o un lugar de eminencia en una iglesia. El llamado es sentir una carga por la humanidad, por lo que está sucediendo. A veces pensamos lo que está sucediendo en Israel, en Ucrania, en Rusia, lo que está sucediendo en otros lugares, pero nos olvidamos de nuestras propias familias, el dolor que se está viviendo. El llamado de Dios es sentir esa carga, ese yugo ligero y esa carga ligera, pero sin embargo una carga que pone el Señor sobre nosotros, entendiendo que todo esto que está ocurriendo podría ser transformado por la palabra y el amor de Dios. Que esos jóvenes que hay en el parque, que esos jóvenes que se escapan de casa, que esas niñas que quedan embarazadas siendo muy niñas, todo esto podía sanarse si los corazones se volvieran al Señor. Y entonces sientes carga y sientes dolor en nuestra nación. Colombia es un país sobre el que hay gran bendición, palabras de bendición de parte de Dios. Y el Señor ha tenido misericordia con nuestra nación y la seguirá teniendo hasta que nos despertemos como un pueblo que busca a Dios. Y allí está la palabra de Dios de bendición, y sin embargo las noticias que vemos cada día son dolorosas. Nehemías sintió esa carga, Nehemías sintió ese dolor profundo en su corazón. Dice la palabra de Dios que cuando escuchó lo que estaba ocurriendo, se sentó, lloró y oró por varios días. Estuvo en ayuno, ayuno por los necesitados, ayuno por los que estaban en gran mal y afrenta, ayuno por las familias. Este hombre claramente habría podido decir: eso les pasa por pecadores, eso les pasa por no caminar con Dios, eso les pasa por sinvergüenzas, eso les pasa a ellos y no tiene nada que ver conmigo. Yo me lavo las manos, miro para otro lado porque nada tiene que ver conmigo esta situación. Y sin embargo, no fue lo que hizo este hombre. Este hombre
oró, lloró y ayunó por la nación. Porque este hombre empezó a sentir la carga de un pueblo sobre el cual hay palabra de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Los que tenemos hijos y de pronto vemos que nuestros hijos entran en una etapa de rebeldía. Tú tienes planes en la vida de tu hijo, Dios tiene planes en la vida de tu hijo, hay oportunidad para tu hijo, pero tu hijo toma un camino equivocado. ¿Qué sientes tú? Sientes dolor, porque sabes que los planes que hay de parte de Dios para tu hijo son mejores que lo que él está viviendo, porque sabes que la palabra que hay de parte de Dios sobre la vida de tu hijo es mucho mejor de lo que él está viviendo, pero él no quiere entender. Entonces necesita tu oración y el clamor. Y tú como papá, como mamá, lloras, te duele profundamente el corazón ante la situación que está ocurriendo y te rindes al Señor y lloras y clamas y ayunas por la vida de tu hijo. La carga de parte del Señor y el llamado de Dios es que cada uno de nosotros empiece a sentir esa misma carga y ese mismo dolor por los que no son hijos nuestros, pero sí son hijos de Dios. Y el Señor tiene planes con ellos. Y Nehemías no podría entender en ese momento cómo tanta palabra de parte de Dios sobre el pueblo los llevara a estar en una posición o en una situación, en una circunstancia de estar en gran mal y afrenta. Y lloró, y ayunó, y oró por días. Y empezó a sentir un fuego en su corazón. Eso es el llamado de Dios, no es otra cosa. El llamado de Dios es cuando tú empiezas a sentir esa carga y el amor por el otro y el amor por los que no son hijos tuyos, pero son hijos de alguien que necesita de Dios, y el amor por los matrimonios y el amor por las familias y el amor por los hogares y el amor por el vecino y el amor por el compañero de trabajo, y tú dices, yo siento una carga. Ese es el llamado, y ese es el llamado que hubo sobre Nehemías, y es el llamado que hay sobre tu vida. Y este hombre dijo, dame gracia, Señor, delante de aquel varón. ¿De cuál varón? Delante del rey. Se iba a presentar delante del rey y esa carga se notaba en su rostro. Había podido ser llevado a la cárcel o le habían podido matar, porque no podía alguien presentarse delante del rey con cara de tragedia. Y sin embargo este hombre llegó allí a servir el vino del rey. Y el rey le dijo, ¿qué tienes? No estás enfermo, pero te veo con cara de triste. Y él abrió su corazón. Cuando abrió su corazón y le contó lo que estaba ocurriendo, pidió permiso para ir a reconstruir su ciudad. El rey le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué cosa pides? Dice el capítulo 2, versículo 4. Nehemías, cuando el hombre le dijo, ¿qué cosa pides?, oró a Dios. Nosotros debemos ser guiados por el Espíritu para saber cómo pedir. Y le dice la palabra de Dios que pidió todo lo que necesitaba y el rey se lo dio. Dice el versículo 8 en la parte final, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Dios le dio gracia y favor. Pero mira este pasaje. De pronto tú has sentido carga por los niños necesitados, por las personas que económicamente están mal. Tú has sentido carga por la obra social, por el ministerio de la predicación, por el evangelismo, por las misiones, por barrios en tu ciudad, por diferentes lugares donde puedes llevar una palabra de vida. Y has sentido carga y de pronto dices, Señor, pero es que nadie me ayuda. Pero no sabes cómo pedir. Y como no sabes cómo pedir como conviene, terminas pidiendo de acuerdo a tus caprichos. Y entonces muchas veces cierras tu corazón y no hablas las cosas que necesitas. Y dices, pero es que nadie me ayuda, Dios no me ayuda. Dios está tocando corazones, escúchalo muy bien. Dios está tocando corazones en este momento para que ese llamado que hay sobre tu vida se cumpla, sobre la vida de tus hijos. El hijo que quiere estudiar una carrera, medicina, arquitectura, la carrera que quiera estudiar tu hijo. De pronto nosotros terminamos quitándoles la fe, arrancándoles la fe a nuestros hijos. No, no se puede, eso no es para ti. Pero Dios está tocando corazones en este momento. Este es un tiempo de admisiones en las universidades. Y si Dios te ha hablado y te ha dado una palabra, ve y toca la puerta, porque Dios tocará el corazón, como tocó el corazón del rey Artajerjes. Pero debemos tener fe. El hombre por el que empezamos allí, háganlo por sus familias, háganlo por sus hijos, por sus esposas, por sus hogares. No se desanimen, crean en Dios, confíen en Dios. Fue el hombre que sabía por qué lo hablaba.
porque un tiempito atrás él sintió una carga de parte de Dios. Y yo oro en esta hora para que el Señor derrame sobre ti bendición, pero también sobre tu vida esa carga. No seas indiferente con lo que está ocurriendo. Ora, ayuna por Colombia. Toma buenas decisiones hoy, que es un día en que tenemos la oportunidad de hacerlo. Camina de la mano del Señor, créele a Dios y hazlo por tus generaciones, por tus hijos, por tus nietos, y confía en que Dios tiene una palabra de bendición sobre ti. Hoy vengo a decirte, tú no estás solo. Hoy vengo a decirte a ti que has sentido esa carga, que esa carga no nació en ti, que es el Señor el que te está llamando a ser un instrumento, un agente de cambio. Esa palabra que hay sobre tu vida es porque tú vas a reconstruir, porque tú vas a levantar los muros de la ciudad, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy es un tiempo de libertad. Este hombre era simplemente un sirviente en la casa del rey Artajerjes, pero fue el hombre que Dios escogió. Tú no mires la condición en la que estás viviendo ahora, sino siente el fuego del llamado de Dios sobre tu vida, porque Dios te escogió a ti. Es tiempo de creer en el Señor, es tiempo de edificar muros, es tiempo de servir, es tiempo de caminar en fe, es tiempo de volver al ministerio a los que se han apartado del ministerio, es tiempo de creer en la palabra de Dios sobre la vida de nuestros hijos, así parezca que ellos están muy lejos de los caminos de Dios. Un día todos estuvimos muy lejos de los propósitos de Dios, y sin embargo hasta allí llegó el Señor con sus lazos de amor y nos trajo a su camino. Lo hará con los tuyos, pero empieza tú. Créele al Señor, levanta tu corazón al Señor, confía en Dios y acércate a Él, dice la Biblia, confiadamente al trono de la gracia. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús yo te doy gracias en esta mañana, por cada televidente, por cada oyente de la radio, por cada familia, en el nombre poderoso de Jesús, te pido que levantes, Señor, en medio de estos tiempos, la imagen tuya a través de hombres y mujeres que hoy confían y dan ese paso de fe. Muchos como Nehemías, Señor, allí en cada hogar, allí en cada lugar a donde llega esta señal, muchos como Nehemías, Señor, hoy levantándose con una carga en sus corazones por el evangelismo, por el ministerio, por la predicación de la palabra, por la obra social, Señor, por llevar palabras de vida y bendición a muchos rincones de esta nación, sobre la que hay tanta palabra. ¿Cómo no sentir carga y dolor, Señor, cuando vemos a nuestra juventud que se pierde, cuando vemos la confusión que ha traído el mundo sobre la mente de nuestros pequeños, cuando vemos hogares que se destruyen, cuando vemos, Señor, cómo las adicciones destruyen familias completas? ¿Cómo no sentir el llamado de Dios para hacer luz en medio de tinieblas? Yo oro, Señor, por la restauración de aquellos líderes y ministros tuyos que se han apartado para que vuelvan, Señor, y se paren en la brecha para predicar tu palabra. Oro por misericordia sobre nuestra nación hoy, Señor. Nosotros no sabemos qué va a suceder en este día de elecciones, pero tú sí lo sabes. Señor, despierta el corazón del hombre y la mujer, de las familias completas, Señor, que tienen temor de Dios para dar ese paso también. No nos dejes caer, Señor, en las garras del enemigo. No nos dejes, Señor, que se siga destruyendo la nación, las ciudades, los campos, Señor, porque han sido décadas y décadas, Señor, de dolor en nuestra nación. Y nosotros, como creyentes, no podemos ser indiferentes. Nehemías escuchó el mensaje y lloró y ayunó. Y es el llamado para cada uno de nosotros. Orar y ayunar, clamar por esta nación. En el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra y tus propósitos. Amén y amén. Si el Señor está hablando a tu vida, las líneas están abiertas en esta hora. Hay una línea fija en la ciudad de Bogotá, 746-2286. Hay un número de WhatsApp desde cualquier lugar del país que nos puedas escribir, 322-729-1386. Si tienes una petición de oración, si necesitas consejería, llámanos, escríbenos. Y también estamos allí a través de la radio para acompañarte. Este programa termina, pero allí estamos en la radio, 1130 AM en Bogotá,
y en Cundinamarca. Enciendes tu radio AM 1130, allí está Fuego AM, 24 horas al día, 365 días al año. También estamos a través de www.fuegoam.com.co. Saludo especial a todos los que ven este programa en los Santanderes, en la costa, en Medellín, en toda Antioquia. Están conectados allí con una palabra del corazón de Dios y escuchándonos a través de la señal de internet www.fuegoam.com.co. Invitación especial a quienes están en Bogotá. Yo les estoy transmitiendo hoy desde el auditorio de Fuego AM, donde ahorita a las 7 de la mañana tenemos clase bíblica, abierto para todo el mundo. Si tú nos quieres acompañar, estaremos compartiendo en este lugar. Tendré la oportunidad, el privilegio, el gozo de compartir hoy la enseñanza bíblica y a las 8 de la mañana el servicio para toda la familia. Calle 25A, número 3214. En el norte de Bogotá, diagonal 115A 70B 74, a las 8 de la mañana y a las 10:30 de la mañana, nuestros 2 servicios. En el centro de Bogotá, nuestra sede principal, 3 servicios, a las 7, a las 9 y a las 11, calle 19, número 471, en el tercer piso. Estamos en Soacha, en el León 13, calle 48, 974, en 2 horarios, 7 de la mañana y 9 de la mañana. La invitación es para todas las familias que no se queden en casa, sino que vengan a la casa de Dios a recibir tanto que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Recuerda que también estamos en las redes sociales como Fuego AM, Facebook y YouTube, y el canal Pastor Diego García, allí en YouTube y en Facebook también el perfil Pastor Diego García. Tú puedes suscribirte allí, seguirnos y tener prédicas todos los días. Todos los días tenemos devocional a las 5:40 de la mañana a través de la emisora, a través de las redes, y tú te puedes conectar allí para alimentar tu espíritu. Hoy, quienes están en Bogotá, bueno, en todo el país, no te quedes en casa, ve a la casa de Dios. Después de ir a la iglesia o antes de ir a la iglesia, ve a votar. Ve y ejerce tu derecho y tu deber como ciudadano. Escoge allí, en tu lugar, para la gobernación, para la alcaldía, para los ediles, para todo esto que tenemos la oportunidad hoy de tomar decisiones, para los consejos también. Así que, bueno, ánimo, adelante y hazlo siempre por tu familia, por tus generaciones, pero sobre todo, pon tu mirada en el Señor. Un abrazo para todos y Dios les bendiga. Esto fue una palabra del corazón de Dios. Un momento para escuchar la palabra de Dios con el pastor Diego García. Una palabra del corazón de Dios. Hasta una próxima emisión.